Les invito a abrir sus Biblias en Juan capítulo 6, del verso 1 al verso 3, versículo 1 al versículo 3. Como la mayoría tienen la versión Reina Valera, voy a leer para ustedes en esa versión. ¿Listo? ¿Cuántos ya lo tienen? ¿Me dicen amén? ¿Ya lo tienen? Hoy tenemos algunas dificultades, pero usted tiene allí su celular, su Biblia a la mano, entonces va a leer conmigo Juan capítulo 6, del 1 en adelante. Vamos a leer inicialmente los primeros 3 versículos. Dice así: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud. ¿Por qué le seguían? Repita conmigo, ¿por qué? Porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús, resalte esa palabra, subió Jesús, ¿a dónde? A una colina, dice algunas versiones, y Reina Valera dice a un monte. Y se sentó allí, ¿con quiénes? Con sus discípulos. Bueno, no sé si es que escasean los celulares, los planes de datos, o qué, porque veo que pocos están acompañando la lectura. Tenemos un problema aquí con la asistencia, pero usted esté conectado. Si no tiene Biblia, acérquese a alguien que la tenga y esté muy pendiente, porque vamos a estar extrayendo estos principios de la palabra. Entonces, vemos a Jesús ya en pleno ministerio, Jesús ya escuchado por multitudes, ¿sí? En ese momento no habían redes sociales, no había nada, pero está el método, creo yo, de publicidad más eficiente. Yo no soy experto en publicidad, pero algunos que saben de eso lo podrán decir, y es el voz a voz, ¿cierto? Que es la recomendación personal. Yo probé este producto, te lo recomiendo. Y así llega masivamente la información a muchas personas. Resulta que Jesús ya se había convertido en popular. ¿Por qué? Y ahí lo dice: porque veían las señales que hacían ¿quiénes? En los enfermos. Pero no solo los enfermos, hizo muchas otras clases de milagros. El otro mar de Galilea, vemos en este momento podemos observar que ellos estaban en un lugar, pero Jesús los quiere introducir hacia otro lado. En ese caso quería llevarlos a otro lado de ese lago. Le decían el mar de Galilea, pero realmente era un lago. Y Él los quiere llevar a otro lado, pero la gente tenía una visión diferente de lo que Jesús estaba haciendo. Por eso el título de hoy, y vuelvo y lo reitero, se titula el mensaje de hoy: subiendo a otro nivel. Nosotros siempre vamos a encontrar 3 tipos de personas, y nosotros seguramente vamos a estar ubicados en los 3 tipos, dependiendo con la óptica que nos veamos. Siempre vamos a tener gente que está por encima de nosotros. Recuerden que nuestras vidas están compuestas por muchos aspectos, ¿correcto? Tenemos el aspecto espiritual, nuestra comunión con Dios. Tenemos el aspecto económico, el aspecto familiar, profesional, vocacional. Bueno, en fin, una cantidad de cosas, nuestra salud. Y hay gente que siempre va a estar por encima de nosotros, porque tiene otros niveles. Recuerde, hoy me toca describir mucho y voy a tratar de ser un buen dibujante con palabras, ya que no vamos a tener la asistencia de imágenes. Es como un ecualizador, ¿verdad? Un ecualizador que tiene para subir los bajos o los brillos en un equipo de sonido. Algo así. Hay una gente que va a estar en unas frecuencias más altas o más bajas que las nuestras. Hablemos en este momento de las altas. Hay otros que van a estar a nuestro nivel en esas diferentes áreas. Van a estar a nuestro nivel, ¿ya? Están más o menos en el mismo nivel económico, financiero, familiar, bueno, etcétera, etcétera. Subiendo a otro nivel. Entonces Dios quiere en nuestras vidas también grandes retos. Dios también para nosotros en este año tiene grandes conquistas. ¿Cuántos me dicen amén? Dios quiere que en este año nosotros vayamos por más. Dios quiere que en este año nosotros no seamos conformistas. La Biblia dice que tengamos contentamiento. Pablo lo dice. ¿Qué decía él? Yo sé vivir en abundancia, pero también en escasez. O sea que sabía ajustarse a las circunstancias, pero Pablo no era una persona conformista. Si Pablo fuera una persona conformista, entonces nosotros hubiésemos visto que él no hubiese dicho el versículo: prosigo a la meta, dejando ciertamente lo que queda atrás. ¿Sí? Y voy al supremo llamamiento. Él tenía una proyección hacia dónde quería llegar. Sí, que tenía que ajustarse a las circunstancias que estuviera viviendo en determinado momento, pero él era un hombre de ambición en el buen sentido de la palabra.
Una vez tuve una discusión con ese tema de la palabra ambición con alguien, si alguien está aquí, y a veces esa palabra ambición se oye como mala. A veces la asociamos a la palabra codicia o no sé cómo decir, a alguien que quiere acaparar todo. Pero no, la palabra ambición tiene una parte buena, aunque usted lo busque en el diccionario siempre se la van a describir desde la óptica mala, y es querer lograr algo. Nosotros debemos ser personas ambiciosas en el reino de Dios, debemos ser ambiciosos en todas las cosas para poder conquistar. Si nosotros no tenemos un espíritu dispuesto a avanzar, nos vamos a quedar en el camino. Y estando en el camino no vamos a lograr aquello para lo cual fuimos llamados. ¿Cuáles son los principios que nosotros vamos a encontrar en este pasaje que acabamos de leer de Juan capítulo 6, versículo 1 en adelante? El primer principio que nosotros vamos a encontrar se llama observar. Así que haga un ejercicio conmigo. Mire, haga una visión de 360 grados, así tengan que voltearse así, y mire a todos los que tiene a su alrededor. Mire si los conoce, salúdelo, bendígalo. Aunque ya estuvimos en el minuto especial, dele un saludo y observe. Ojo, no es mirar, es observar. El principio es diferente, ¿sí? A veces nosotros oímos, pero no escuchamos. Yo creo que nosotros somos como ese salmo de los ídolos. Dice, tienen ojo, pero no ven, tienen oído, pero no escuchan. A veces nosotros podemos ser ese tipo de ídolos. ¿Por qué? Porque oímos a la gente, pero no la escuchamos. Miramos, pero no observamos. Son cosas diferentes, son cosas del detalle. Dios nos quiere llevar a ese tema. Fíjense que cuando ellos están en el lado donde se encuentran, Jesús dice que, ¿qué? Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar, o sea, cruzó, hubo un cruce, algo pasó ahí al estar del otro lado, y él llega al otro lado. Pero estando al otro lado, él no se conforma con cruzar, sino que él, porque cruzar simplemente los lleva a un mismo nivel, te lleva de un lugar A a un lugar B, pero estás en la misma, si hablamos un poco en términos, estás en el mismo plano, ¿sí? Tú te puedes mover de un lugar a otro, tú te puedes... no sé, y no estoy mandando aquí a divorciar a nadie. Tú te puedes volver a casar, pero ¿qué ha pasado? Cambiaste de esposo, pero ¿qué ha pasado? No, Dios nos quiere llevar a algo que es hacia arriba. Diga conmigo, hacia arriba. Dios nunca nos quiere mandar hacia abajo, hacia arriba. Bueno, Jesús pasa al otro lado, ¿y qué sucede? Que allí, y lo resaltamos ahorita en el versículo 3, dice Jesús, entonces subió Jesús ¿a dónde? A un monte, subió. Esa palabra es clave. Subir. Para nosotros poder estar llegando a nuevos niveles, nosotros tenemos que tener esa mentalidad de subir. Y recuerde que entre usted más sube, más le va a costar. De hecho, en esa película, otro tipcito ahí, cada vez que iban llegando a 1000 metros más, 1000 metros, la cosa se ponía complicada. ¿Ya? Y habían ahí expertos y todo eso, y hasta los expertos se burlaban del tipo. Bueno, ya no voy a contar la película. Y esos expertos se fueron quedando y tenían mucha experiencia, y este novato logró el objetivo. Entonces, ¿qué pasa? Que subir cuesta. No todo el mundo sube porque no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio de lo que Dios quiere hacer. Pero cuando Jesús sube, estando arriba, ¿sí? Él empieza a enseñar unos principios. Entonces, en esta mañana, si tú quieres que Dios te enseñe unos principios a tu vida, tú tienes que tener la disposición de subir. Ese no hace parte de los principios, pero es el precio a pagar. Entonces, el primer principio, para ir entrando en materia, es el desarrollar el hábito de observar. Repita conmigo, desarrollar el hábito de observar. Entonces, la palabra clave ahí que pueda anotar en ese primer punto es observar. Vamos a verlo en el versículo 5. Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe. Ahorita vemos que le dijo a Felipe. Vamos a dejarlo en suspenso. Muy bien. Ahí lo importante no es lo que le dijo a Felipe. No hay que ser chismoso. Dejémoslo que la conversación entre Jesús y Felipe, dejémosla ahí a un lado. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Jesús, aquí vemos a un Jesús que él no estaba en los lugares por estar. Él estaba pendiente de absolutamente todo. Incluso nuestro Dios es un Dios de detalles. A veces a nosotros se nos olvidan cosas. Yo no sé si usted ha hecho esa oración de detalles así. Yo no sé si será la oración de Gedeón. Yo le llamo la oración de Gedeón. Que a veces que uno está pasando un momento y uno le pide como una especie de señal a Dios. Nosotros debemos madurar en eso, ¿no? Porque estemos en la buena o en la mala.
Dios siempre nos va a acompañar, aunque no veamos nada. Como dice la canción, aunque no pueda ver, sé que tú estás ahí haciendo la obra. Y resulta que si uno le dice, Señor, si pasara esto y aquello, y pasa eso, y uno ve que Dios en pequeñas cosas a uno le habla. Entonces, ¿qué sucede aquí en este tema de observar? Jesús siempre estaba pendiente de lo que ocurría con las personas. Él no era ajeno al tema. Recuerden cuando la mujer que tocó el manto, él ha podido sentir que poder salió de él, que poder sanador, y hacerse loco y seguir avanzando. Bueno, alguien se sanó a él, yo no sé quién fue, pero siguió. Pero Jesús se detenía. Dios está dispuesto a detenerse para que nosotros podamos ser observados por Él, para que nosotros podamos ser vistos por Él en detalle de lo que Él va a hacer con nosotros. Entonces, observar, ¿qué quiere decir observar? Es poner atención a lo que sucede en el ambiente espiritual. Así, Jesús muchas veces hablaba con los discípulos y ¿qué les decía? Generación de insensatos, de víboras, no, víboras eran los fariseos. Pero le decía generación de incrédulos y le decía muchas cosas fuertes. ¿A quiénes? A los discípulos. Cuando usted se hace discípulo, más fuerte Dios le va a hablar, para que uno se vaya poniendo como el cinturón, porque entre más sube, más la cosa se pone fuerte. Entonces, ¿qué pasó? Jesús le dijo muchas cosas a ellos porque Él le decía, ustedes sí le prestan atención cuando va a llover, cuando va a pasar algo, cuando ya es el tiempo de la cosecha, porque los campesinos y todas estas personas ya saben cuando ocurren ciertos fenómenos o los pajaritos empiezan a cantar o moverse de un lado a otro, lo que sea, que algo va a pasar y ya lo conocen por su experiencia. Pero Él les decía, ustedes en el tema espiritual están mal. Ustedes no están atentos a la palabra, ustedes no están atentos a lo que dicen los profetas, ustedes no están atentos a lo que yo ya he dicho por mi palabra. Y así nos puede suceder a nosotros. Dios nos puede estar enviando palabra de muchas formas, a través de muchas personas, a través de muchas prédicas, muchas enseñanzas, y nosotros no estamos atentos a la voz de Dios. Entonces, observar es poner atención a lo que sucede en el ambiente espiritual. A nosotros siempre se nos van a acercar personas de muchas clases en nuestro trabajo, en nuestro barrio, aquí mismo en la congregación, con necesidades diferentes, ¿verdad? Se van a acercar personas que quieren escuchar algo de Dios, pero nosotros tenemos que desarrollar este hábito de observar, porque lo importante de subir a otro nivel no es subir solo, ¿sí? Una de las esencias de esta palabra en esta mañana es que nosotros debemos subir con todos a quienes nosotros tenemos, ¿verdad? ¿Qué le dijo Dios a Abraham cuando salió? Sal de tu parentela y todo esto, pero él se llevó, ¿verdad?, las cosas que él tenía. Dios quiere que nosotros, dice que se llevó su ganado, dice que se llevó todos los siervos que tenía, y después Dios le fue añadiendo más. Cuando Dios nos ha regalado personas, cuando Dios nos ha dado personas a nuestro lado, empezando por nuestra familia, amigos y demás, Dios quiere que nosotros seamos ese motor para ayudar a subir a otro. Nosotros no podemos ser egoístas en decir, no, yo subo solo y los demás verán a ver qué hacen. No puede ser, no es correcto. Entonces, el primer hábito de que nosotros tenemos que desarrollar es el observar. Ahí tenemos un Jesús que sube, ¿verdad? Sube Jesús a la montaña, al monte, y empieza a observar a la multitud. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer en este año nuevo, en estas cosas que están sucediendo, es desarrolle sus ojos espirituales. Acuérdense que una vez tuve la oportunidad de predicar sobre desarrollar los sentidos espirituales, y uno de ellos es el observar en el espíritu, estar atento, que Dios nos dé discernimiento acerca de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Entonces, lo primero es observar. Un ejemplo de alguien que observó lo vamos a encontrar en el libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 15. Se los leo muy rápidamente acá. Tome nota, Nehemías capítulo 2, versículo 15. ¿Qué dice ahí? Dice, y subí de noche por el torrente y observé el muro. ¿Qué hizo Nehemías? Observó. Y di la vuelta. Por eso es que le dije, ve, tenía visión de 360 grados, no era escasos. A veces nosotros, ¿qué pasa con nuestra vida? Nosotros somos, no sé si este es el término correcto, cabestro, creo que se llama lo que le colocan a los caballos, ¿sí? Y tenemos una visión así. Entonces estamos enfocados nada más en lo de nosotros, y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, pero no estamos viendo a lo que está a un lado y a otro lado. En los deportes se habla mucho de la vista, ¿cómo es que se llama esa vista?
periférica. Y uno tiene que desarrollar eso. Los futbolistas desarrollan eso para saber cuando el otro compañero viene aquí y le colocan el pase y así sucesivamente. Los que conducen, ¿verdad? Tienen que estar pendientes de quién se le va a aparecer por aquí o por acá, ¿verdad? Hay muchas apariciones en el tráfico. Sí, ocurren fenómenos sobrenaturales, sobre todo con las motos. Entonces tiene que estar pendiente y desarrollar. Ahí hasta el observar le sirve hasta para eso natural. Nosotros estamos tomando como principio espiritual, ¿verdad? Jesús, al subir al monte, les enseña a ellos y ellos empiezan a ver al maestro cómo el maestro observa. Entonces nosotros debemos desarrollar ese principio. Y leíamos aquí en Nehemías, ¿qué hizo Nehemías? Subí de noche por el torrente, observé el muro y di la vuelta. O sea, él no se conformó con los 180 grados, sino que los 360 grados. Y entré por la puerta del valle y me volví. Ahí que estaba haciendo algo que hablábamos esta mañana con alguien, inspección, interventoría, auditoría, no sé cómo lo quieran llamar, pero empezó a observar, a ser inquieto, a mirar el detalle, qué pasaba con los muros. Eso es lo que nosotros debemos desarrollar. Si usted quiere que Dios lo bendiga en este 2019, desarrolle el hábito de observar. Pero no se conforme solo con esa visión de cabestro y observar lo suyo, sino observe también lo que pasa a su alrededor. Usted no sabe qué persona puede ser la conexión que lo puede apalancar a usted a otro nivel. Recuerden una prédica que dio el pastor aquí, aquel hombre moribundo cuando habían atacado a Israel y se habían llevado a las mujeres y se habían llevado botín de la ciudad, ¿verdad? Y hay un hombre moribundo y David le pregunta, y ese moribundo es el que los lleva a la banda de asaltadores que los habían atacado y todo esto y obtienen gran botín. Por eso nosotros no debemos menospreciar a nadie. No, no, yo no creo que este me pueda ayudar, que esta persona. Nosotros no debemos menospreciar a nadie. No sabemos en manos de quién puede estar una conexión divina hacia donde Dios nos quiere apalancar. Pero recuerde también, como estamos hablando de 180 grados y 360 grados, usted también, nosotros somos conexión para otros. Amén. Por lo tanto, nosotros debemos desarrollar ese hábito. Otra cosa importante para nosotros poder subir a otro nivel tiene que ver con la empatía. Empatía, ¿cierto? A veces hablamos mucho de que hay gente muy antipática, esto, lo otro. Empatía, ¿qué es empatía? Es algo que nosotros tenemos que desarrollar, ¿verdad? Si uno busca una definición, podemos decir que la empatía es la intención, ojo, intención, muchos se quedan ahí en la intención, de comprender los sentimientos y emociones, intentando experimentar de forma objetiva, ¿sí? No filtrándolo desde mis conceptos y esto, sino de forma objetiva y racional lo que siente otro individuo. La palabra empatía es de origen griego, ¿verdad? No la voy a pronunciar porque no soy experto en griego. Que significa emocionado. Eso sí me emociona a mí. O sea que empatía tiene que ver con sentir, ¿sí? Si usted no lo siente, usted no es empático. Entonces, usted es, ¿cómo se dice? Hipócrita, ¿sí? Ay, se murió alguien. Ay, lo siento. No, usted no siente nada, ¿sí? Sentir es que usted lo haya vivido. Por ejemplo, a alguien que se le muera el papá, la mamá o alguien. A veces nosotros estamos acostumbrados a las frases de cajón, ¿verdad? No sé si frases de cajón será por los sepelios, no sé de dónde viene el término, no, frases de cajón. Supongo yo que de ahí, del cajón del muerto, no sé. ¿Verdad? Pero es frases por decirlas y no tienen sentido. Nosotros tenemos que emocionarnos y ponernos en los zapatos del otro literalmente. Y si me quedan grandes, uy, estas personas así, o me quedan apretadas. Pero sentir lo que el otro siente, esto tiene que ver mucho con lo que hemos vivido. Si nosotros no hemos vivido determinadas situaciones, desarrollar la empatía va a ser complicado. Porque lo que vamos a tratar de hacer con las personas es, ay, sí, lo siento, o esto, o lo otro. Pero si usted no ha sufrido en carne propia o ha tenido una experiencia con lo que está pasando determinada persona, usted no va a poder desarrollar la empatía. Entonces, así que si Dios le trae pruebas, ¿verdad? Dice que la prueba produce paciencia y que seremos probados como el oro fino. Y, bueno, ahí hay una cantidad de cosas que dice Pedro en la palabra. Pero la prueba a veces nos va a servir. A veces nosotros no la entendemos porque nosotros con esa prueba, con esa dificultad, ¿verdad? También subimos de nivel. Vamos aprendiendo cosas nuevas y vamos a tener la oportunidad de darle la mano al que viene subiendo, al que viene a ayudarlo. Y para eso necesitamos desarrollar la empatía. Es algo muy, pero muy importante. Hay que aprender a confiar en Dios. Esto es algo que a todos nos cuesta, creo yo. Algunos más, algunos menos.
Pero es importante porque en medio de los problemas y dificultades que nosotros vivimos en nuestro día a día y lo que nos va a acontecer en este 2019, tenemos que estar preparados para todo, ¿ya? Hay que tener buenas expectativas, pero hay que estar preparados para todo y crecer como estamos aprendiendo con estos principios. Hay que confiar en Dios y hay que organizarse. ¿Qué dice Jesús? Jesús da una palabra ahí y dice, Jesús dijo. ¿Qué es lo que Jesús nos quiere decir en este año? ¿Qué es lo que Jesús nos quiere hablar en este año? Jesús dijo, hagan recostar a la gente. Y esa confianza nos lleva a otro principio ahí dentro, puede ser un subpunto ahí que se llama obediencia. Entonces nosotros tenemos que, para desarrollar la confianza, ¿verdad? La fe viene por el oír viene por la palabra de Dios. O sea, nos tenemos que exponer mucho a la palabra de Dios, estudiar. Este año tiene que ser un año donde usted decida crecer en el espíritu. Este tiene que ser un año donde usted va a entrar a las escuelas. Este tiene que ser un año donde usted va a tener su propio devocional, donde se puede comprar un cuaderno y hacer su estudio bíblico, ¿verdad? Y usted empiece a estudiar la palabra para que pueda llegar a tener confianza. Si usted no estudia la palabra, no va a saber qué fue lo que Jesús dijo. Jesús dijo, dice este versículo, haced recostar a la gente. Ahí hay una instrucción. Entonces un subprincipio que nosotros podemos encontrar dentro de confianza es la obediencia. Cuando nosotros no obedecemos a lo que Dios nos dice, entonces es porque no tenemos confianza. Cuando nosotros no hacemos lo que Dios dice que debemos hacer, demuestra que no tenemos confianza en lo que Dios nos ha dicho. Y organización. Vemos que Jesús da instrucciones precisas. Dios nunca nos da instrucciones ambiguas. No dice, sal, pero ¿a dónde? ¿Ya? Bueno, así hubo un caso, el de Abraham. Sal a la tierra que yo te mostraré. Aunque fue muy genérico, él le dijo a la que sí también fue específico. A la que yo te mostraré. Ahora no la estás viendo, pero yo te la voy a mostrar. ¿Sí? O sea, no le dijo sal solamente, le dijo sal y yo te voy a mostrar algo. Entonces, organización, le dijo, vean, hagan recostar a la gente, ¿verdad? Ahí está la cuenta. Siempre, yo creo que en este pasaje había alguien matemático, 5 pesos, 2 panes, bueno, no, creo que era al revés, 5,000 varones, o sea, llevaba la estadística de todo lo que estaba ocurriendo ahí. El que escribió este pasaje, el que lo detalló, que es Juan, precisamente, ¿no? Y ahí sí él no se da propaganda porque no tuvo nada que ver en el asunto. 5,000 varones. ¿Y qué pasa ahí? Hay unas instrucciones. ¿Y qué pasa en el versículo 11? Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos, o sea, los 12, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Entonces vemos que Jesús, ¿qué hizo allí? Una vez se provocó el siguiente paso que dio Andrés y una vez entramos en la confianza de Dios y empezamos a desarrollar todo esto, viene un tema de organización. Él le dice, mire, tomen a la gente, pónganlos, hay pasajes paralelos donde habla de esto, colóquenlos de 50 en 50 y los organizó para que la bendición pudiera llegar. Dios es un Dios que tiene preparadas muchas bendiciones para nuestras vidas, pero si nosotros no nos organizamos, las vamos a desperdiciar. Este año declaro en el nombre de Jesús que va a ser un año de muchas oportunidades, va a ser un año de la bendición de Dios, va a ser un año donde van a venir muchas olas, sea el surfista de Dios, donde observe, escuche, esté atento y se monte en la ola correcta para que Dios lo lleve hacia el otro lado del mar, para que Dios lo apalanque hacia otro lugar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Usted tiene que desarrollar esa confianza, pero tiene que organizarse. En otra palabra, Jesús dijo, el que conmigo no recoge, ¿se saben el resto? Desparrama. Imagínese usted, no sé, los que han tenido o han visto los árboles de guanábana. ¿Sí han visto los árboles de guanábana? Que cuando se cae, por eso es que a veces le dicen a la gente, eres una guanábana. Le dicen a algunos, se cae, se deshace la pobre guanábana. En la casa siempre hubo muchos, todavía hay árboles de guanábana. Entonces, uno que tiene que hacer, recogerlas, tratarlas bien chéveres esas guanábanas. Dios tiene mucho fruto para nosotros este año. Amén. Vamos a alzar nuestras manos, vamos a ir a lo espiritual, vamos a arrebatarlo y vamos a ponerlo en su lugar. Pero si nosotros llegamos a ese lugar de bendición, esos árboles, y nos quedamos viendo, vamos a ver cómo se desparraman, cómo se caen y cómo se pierden las oportunidades. Por eso es que a muchos Dios no los ha bendecido en lo financiero. Por eso es que muchos Dios no lo ha bendecido en su área de salud. ¿Por qué? Porque no han sido organizados. Y la organización tiene que ver un tema que se llama disciplina, ¿sí? Es cuadrar todo bien. No se trata de tener una mentalidad cuadriculada, pero sí estar preparado para la bendición que se viene. Sí estar preparado para la bendición que se viene. Amén. ¿Sí?
Entonces esta gente se organizó y Jesús le dio la instrucción. Cuando Dios quiere que nosotros nos organicemos, Dios mismo nos va a dar las instrucciones. Háganlo así, háganlo de esta manera, hay que estar atentos a su voz. Los empieza a organizar y se da un principio también muy importante ahí, y es el principio de la gratitud, ¿verdad? ¿Qué hace? ¿Qué es lo primero que Jesús hace cuando ya tiene esa solución que le han presentado los panes y los peces? Lo digo despacio para no equivocarme. Ya hay muchos que se han equivocado, predicadores y hasta presidentes. Sí, con ese tema. Entonces hay que ser muy cuidadosos, hay que organizarse y decir bien las palabras despacio. Entonces, ¿qué sucede con eso? Jesús toma el material, llamémoslo así, los panes y los peces, y da gracias. Entonces, ese subpunto, digamos ahí, de gratitud hace parte de la confianza. Cuando usted no ha recibido lo que usted está esperando, pero empieza a darle gracias a Dios, usted está demostrando su fe, ¿sí? Cuando usted no ha recibido ese ascenso que espera, todavía no ha abierto ese negocio que espera, pero que usted empieza a provocarlo, correcto. Recuerde que esta es una secuencia de pasos. Esta es como la escalera: primer paso, segundo paso, tercer paso. Si usted no empieza por la observación, ¿sí? Si va a abrir un negocio y no empieza a observar cuál es el negocio que puede abrir, y usted no va en esa secuencia, usted no va a poder llegar al punto aquí de la gratitud. Entonces, porque ya es un punto avanzado, ya es cuando la bendición ya va a explotar, cuando la bendición ya va a venir. ¿Y qué sucede ahí? Ellos son obedientes, pero también Jesús les enseña en ese momento a ser agradecidos. ¿Por qué? Porque les muestra que dándole gracias al Padre, por eso que he recibido mucho o poco, es lo que Dios tiene para hacer grandes milagros. Si usted lee la Biblia atentamente, se darán cuenta que los grandes milagros se dieron con casi nada. ¿Se acuerdan la viuda con Elías? Ese Elías sí era, yo sí le hubiera dicho, gracias a Dios yo no era la viuda. Tenía, manda cáscara, no sé cómo decirle. ¿Cómo va a decirle, tengo un poquito de aceite y un poquito de arena para darle a mi hijo y morirnos de hambre porque ya no hay más nada? Y viene, listo, haz como dijiste. O sea, le da una palabra profética, lo vas a lograr, vas a poder, pero antes, dame a mí primero, hónrame a mí primero. Ahí estaba hablando de la honra a Dios. Por eso cuando usted pase dificultades económicas, ¿verdad? O de lo que sea, sobre todo ese es uno de los lugares donde más lo vemos, usted tiene que ser fiel a Dios, usted tiene que creerle a Dios, usted tiene que estar preparado porque la bendición se viene. Y la bendición a veces se viene con cosas mínimas. Ese pequeño negocio que tú tienes lo puedes estar menospreciando, diciendo, no, esto aquí es como un hobby, no, esto es muy, muy pequeño. No hagas lo que hizo Andrés, ¿verdad? Porque a veces tenemos pequeñas ideas, tenemos cosas y decimos, Dios, podemos hacer esto, pero al ratico, ¿verdad? Viene el doble ánimo. Por eso es que dice la Biblia, el hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Se baja de ahí y dice, no, pero ¿qué es esto? Y yo pregunto, ¿pero qué es esto? ¿Por qué no hacemos nada? ¿O por qué nos bajamos del nivel que estamos subiendo? Entonces ahí vemos que es fundamental la acción de gracias. Jesús les enseña ese principio. Él mismo toma los elementos que están ahí y le da gracias al Padre, los bendice y luego los repartió entre los discípulos. Luego la bendición empieza a descender y los discípulos, dice que los repartieron entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, ¿cuánto querían? ¿Cuántos creen esa palabra? ¿Cuántos quieren grandes cosas en este año? Entonces, así como esos peces, ¿cuánto querían? Yo agarro esa palabra, yo no sé usted, pero yo voy a agarrar cuanto quiera en el Señor. Mire, nosotros vivimos en un mundo natural, pero nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, ¿sí? Bueno, yo iba a mostrar una imagen al principio, no todavía hay tiempo de mostrarla, pero con palabras. Y era que hay dos tipos de manera de ver cómo subir a un lugar. Ver cómo subir, no subir. Y una de las primeras imágenes, perdón que esto era la introducción que le estoy dando ahora, pero yo creo que la ilustración vale todavía, es mirar una escalera. Así, una escalera que está aquí y va subiendo, llegue allá como hasta el cielo. Esa es una manera de ver cómo subir. Uno va viendo los pasos y va viendo cómo poco a poco y gradualmente llega al objetivo que tiene allá arriba, o como la escalera que veía, en este caso, Jacob. Pero hay otra forma de ver. Bueno, los que trabajan en arquitectura, ingeniería y esto, y han trabajado con dibujo técnico, hay un tema de perspectivas y todo esto, y hay una vista aérea, donde uno ve, ¿verdad?, cómo va a ser el edificio, cómo va a ser la cosa, y está desde arriba. Y no está la ilustración, pero ahí había un águila, ¿sí?, como con una cámara, algo así. Debe ser un juego, no creo que sea real. Pero me gustó mucho la imagen, donde se veían todos unos edificios
en Londres y cómo se veía todo desde arriba. Y eso es lo que nosotros debemos desarrollar. Por eso ese primer principio de observación debe ser la vista de águila que desarrollemos, que nos remontemos a las alturas y que podamos ver con anticipación qué es lo que Dios quiere hacer. Pero esto a nosotros nos cuesta, ¿verdad? Es más fácil tener la visión de escalera. Es más fácil decir, por allá Dios quiere bendecirme en algo, pero voy pasito a pasito. Y de hecho hay que hacerlo paso a paso. Pero usted tiene que desarrollar esa habilidad en ese punto de la observación de remontarse como el águila y mirar lo que no es, como dice, nos enseña la Biblia, como si fuese. Es importante que nosotros en esa confianza desarrollemos ese tipo de visión para nosotros poder llegar allá. Y nosotros cuando cumplimos todos estos pasos que hemos visto hoy, vamos a repasarlos. Observar. Segundo, empatía. Tercero, formación. Provocar el siguiente paso, porque si no, no pasa nada. Y confianza y organización. Entonces nosotros vamos a desarrollar un año muy bendecido. Nosotros vamos a desarrollar todos esos emprendimientos, todo eso que Dios quiere hacer con nosotros con éxito. Pero tenemos que tener la disposición. Recuerde, el buen pasto, la hierba donde ellos se recostaron estaba arriba, no abajo. Abajo es puro desierto. Entonces nosotros tenemos que pagar el precio e ir subiendo.